Bien, señores, estamos de vuelta con esa imagen de la ciudad capital. Y no haciendo vuelos rasantes, no, Digo que no libre. Ana Mercy Otañez, Mario Espinosa, Domingo del Pilar y quien les habla, Persona Lonado. Queremos usarla para presentar precisamente. Ahí, precisamente, mira, deténla ahí, David. Con esa flor, de flor a flor. Bueno, de blanco a blanco, ¿no? Sí. Y presentar a la profesora Mari Cantizano, que por segunda vez anda en la boleta electoral de las elecciones nacionales, la primera vez como candidata a diputada y esta vez como compañera de fórmula del doctor Guillermo Moreno. Bienvenida, tenerla. Buenos días, bienvenido. Buenos días, bienvenida. Aquí. Bueno, yo me siento como que... Como en familia, ¿verdad? Así es. Profesora, mirándola como candidata a alguien que ha sido educadora toda la vida, a uno se le ocurre como si quisiéramos hacer un aula grande del país, así como usted lo concibe. Bueno, en cierto sentido, porque la educación, el enfoque que tenemos de la educación es una educación integral. En ese sentido, pues, entran elementos, aspectos que tienen que ver con otras áreas del desarrollo de una sociedad, la salud, la cultura, el deporte, la alimentación, la recreación, pero sí lo vemos como una gran aula, porque no hay actividad política, no hay actividad educativa más educativa que la política, y no hay actividad política más educativa que la política misma. Entonces, yo pienso que hay un encuentro de política y de educación, que en este escenario, y fue una de las motivaciones para yo asumir esta candidatura, en mi condición de mujer, una mujer que se entiende con voz propia, con su identidad, con su visibilidad, con ese espíritu de autonomía y ese desarrollo de la autonomía de nosotras las mujeres. Me parecía entonces que los cambios debían darse en esas instancias de poder, en ese ejercicio de la política propiamente. Y por eso yo asumo esto, encontrando la educación y la política, encontrando mujer y política, encontrando democracia y mujer. Entonces, bueno, aquí estoy. ¿Qué precisamente en el ámbito educativo entiende usted, cómo interpreta lo que se ha hecho? ¿Qué faltaría por hacer? Y al igual que en el ámbito de integración de la mujer en los aspectos de poder, ¿qué se requiere y qué haría un gobierno que encabezaran usted y Guillermo Moreno? Alianza País, que es la boleta número 26, que formamos parte de esa gran alianza electoral para el cambio democrático, en el aspecto de educación valoramos que el 4% debe ser reorientado. Yo hacía ya un tiempo que venía planteando que jamás esto se parece a una revolución educativa, más bien lo que se ha hecho es una involución educativa. El haber entendido la educación como una mercancía y no como un derecho fundamental es uno de los aspectos también odiosos, pesados de este presidente reeleccionista, porque se negocia la educación, se trabaja la educación como un espacio para hacer clientelismo, para hacer asistencialismo, para levantar esa bandera populista del gobierno. Sin embargo, usted ha tenido muchos años en las aulas, estudiantes a nivel de secundaria y a nivel universitario. ¿No sería entonces que a nivel de cambios deberíamos pensar en un currículum y en una preparación muchísimo más importante de nuestros profesores? Exactamente, de eso se trata. Además de reorientar el 4%, porque no son solo aulas o centros educativos, se trata de reformas en términos curriculares, en términos temáticos. La educación debe aproximar a la igualdad. La educación debe ser abordada en contenido, en estrategias para el aprendizaje, en estrategias para la evaluación de los aprendizajes. Debe facilitar el ejercicio de la democracia, el ejercicio del diálogo, el ejercicio de la participación, el ejercicio de la autonomía misma, pero sobre todo un currículum que incorpore contenidos tales como el derecho, los derechos sexuales y los derechos reproductivos. El primer espacio de socialización, que es la familia, es importante. Sin embargo, hoy día, desde los 3, 4 años, los niños y las niñas están pasando ya a la educación inicial, a esa educación preescolar, como le llaman. Y la escuela entonces se convierte desde los 3 y 4 años en ese segundo espacio socializante importante. Y la escuela está reforzando, la escuela está trabajando, agudizando estereotipos para nosotras las mujeres que garantizan desigualdades. ¿Cómo así? Y lo digo porque hay contenidos, por ejemplo, matemáticas.
es el ejemplo que me parece bastante concreto. Para enseñar a sumar. Es muy machista la matemática. Sí, los contenidos para el ejercicio de las operaciones matemáticas. Y le digo este ejemplo, vamos a ver, para enseñar a sumar en cuarto grado, es el siguiente ejercicio. Antonio va a Puerto Plata en su vehículo y va a echar gasolina. 5 galones, se para en la estación, cada galón cuesta tanto, ¿cuántos galones pagó en total? Y hace la suma, una suma total de que va a Puerto Plata. Julia va al mercado a comprar yuca, plátano, auyama, yautía, porque va a hacer un sancocho. Cada libra cuesta tanto. Cada ejemplo con la cocina, la otra con la economía. Se entendió perfectamente. Son esos refuerzos de estereotipos que refuerzan las desigualdades sociales por nuestra condición de mujer. Es una condición que es una diferencia biológica. Es lo único que tenemos nosotras, pero nosotros tenemos todas las igualdades en términos de derechos fundamentales y de valores universales. Entonces, que las matemáticas deberían ser con ser humano, no con género. No, igual que una mujer vaya manejando hasta Puerto Plata. Porque las mujeres tenemos hoy en día, las mujeres manejamos hoy en día. Lo que quiere es que me manden a mí a hacer el sancocho. Perfectamente. Él es tremendo cocinero. Usted se va a sentir más humano y más. Pero déjeme darle el ejemplo de Quisqueya Aprende Contigo, que fue, bueno, todos conocimos ese escándalo, ese acto bochornoso de invitar adultos y adultas a una actividad de que era política, y hasta les pusieron la esclavina y estuvieron ahí participando, y le pregunté, ¿y son ellos quien dicen? Yo vine porque me dijeron, ven, que hay un acto político. En el libro de Quisqueya Aprende Contigo hay un ejemplo también de ese desastre, que José fue a la Duarte a comprar un control de televisión y costó 250 pesos. María, si siguen esos personajes clásicos y que evocan otros símbolos. María fue también al mercado a comprar una cortina de baño, pagó 400 pesos. ¿Cuánto pagó en total José? Entonces José sigue pagando, sigue llevando este patriarcado, este machismo, él es quien paga. José está vinculado a la tecnología, José está llevando el desarrollo, digamos, y María no solo está en el espacio privado de la casa, está en el espacio del baño de la casa y paga más caro, consume más. Entonces son esas formas subliminales, si se quiere, de reforzar patrones. Y esos patrones son desigualdades sociales. Profesora, a propósito de la inquietud de Domingo, y evidentemente la educación es una apuesta siempre a largo plazo. Por tanto, hay que trabajar consistentemente con ella y de manera sistemática. El gobierno aplicó el 4% y entendió que primero había que dignificar las escuelas, fue lo que dijo, de las aulas, las condiciones en que se impartían las clases, incorporó tanda extendida, incorporó desayuno, comida, porque se ha entendido que es un factor también de que muchos sectores pobres vengan a la escuela. Y comenzó, digamos, al revés, si usted quiere. Comenzó por las aulas y no por el contenido. Tendría que ser revisar un poco toda esa parte conceptual. Pero la política es una expresión muy machista. Sin embargo, llama la atención que en esta coyuntura, no sé si por razones estratégicas, todos los candidatos se han hecho acompañar de una mujer. Sin embargo, para armar la boleta en la Junta, todos los partidos quisieron truquear la Junta con el famoso 33%, la parte, ¿cómo que le llaman? La cuota. La cuota de la mujer. Minoría, la minoría positiva que se establece. Pero eso no fue el caso de Alianza País. Alianza País cumplió la cuota y Alianza País defendió que el 33% era para cada territorio, no universal, que fue lo que sus partidos tradicionales estuvieron exigiendo. No me refiero a Alianza País, sino me refiero al sistema político general. Okay. Si Alianza País lo hizo, es una excepción dentro del sistema. No es la política demasiado machista en el diseño, porque por ejemplo cuando Domingo le pregunta incorporar a las mujeres a la política, cuando usted hace una revisión, por ejemplo, de los ministerios, de las direcciones, escasean las mujeres. Totalmente de acuerdo, es un ejercicio. Es que la sociedad dominicana es una sociedad patriarcal. Es una sociedad machista, es una sociedad que centra las actividades en el hombre, en donde las relaciones de poder están en las manos del hombre. Y ese ejercicio del poder es un ejercicio de discriminación que nos trata como seres inferiores a las mujeres.
y es una política, el ejercicio de una política patriarcal, machista. Pero yo antes de entrar en ese detalle le voy a precisar algo. El 4% y ese plan de jornada extendida, pudiera ser, bueno, el concepto de jornada ya es un concepto que evoca quizás una mano de obra, una plusvalía, un desarrollo en una industria. Es un ejercicio de obreros y patrones, pero bueno, pudimos haber hablado de que el horario se extendía hasta las 4 de la tarde. Pero ese ejercicio, y por eso decía yo que es mercancía, porque en los mismos anuncios, en la misma promoción del Poder Ejecutivo, en la figura del presidente reeleccionista, alude a que le da comida. Entonces, la educación es un intercambio. La educación no ha debido ser jamás la extensión de los comedores económicos. Pero además, si entramos en la comida, que debe ser alimentación, esa comida se les da a niños y niñas sin ningún tipo de, digamos, atención, ejemplo, a que son personas con un historial familiar diabético y que debe ser atendido para su dieta balanceada. O, fuera el caso de alergias, tampoco hay un historial de qué pueden o no comer esos niños y esas niñas. Pero además, el desarrollo biológico de nosotras, las mujeres, en el estado de menstruación, ¿qué necesitamos en ese periodo que nosotros tenemos la menstruación y que necesitamos reforzar y que necesitamos me parece, eso es la educación. Pero no sería mucho pedir que ya nosotros hemos dado el primer paso y que todo eso que usted ahora plantea, y lo veo válido como madre y como mujer, valoro su posición. ¿Usted no entiende que entonces ese sería el segundo paso, luego ya de tener tantas aulas, de utilizar tanto presupuesto en lo que es primero hacer la casa para luego entonces comenzar con el proceso de crianza? No, la educación como otras actividades y otras acciones tienen esa particularidad, que son complejas y que requieren de acciones simultáneas. ¿Usted ha podido hacer eso que usted plantea desde el punto de vista de usted como profesora? ¿Usted ha podido implementar, hacer cambios? ¿Sus alumnos la ven distinta a otros profesores por su concepto y cómo usted ve la educación? Me da cosa decir que me ven distinta, decirlo yo misma, que lo digan ellos. Ahora, yo sí te puedo decir que en mi condición de profesora de francés, por ejemplo, de lenguas extranjeras, cuando estoy explicando un concepto para que se comprenda, no paso a la traducción, paso a ejemplos, a lo más próximo a las personas mismas, que son mis estudiantes ahí, y son lo más cercano que tenemos son ellos mismos. Lo más cercano es la realidad que ellos viven, lo más cercano es su comunidad, su familia, primer núcleo. Y hago ese ejercicio para explicar, por ejemplo, acciones como la democracia, como el hambre, como la solidaridad. Eso me parece que son mediaciones, la realidad que viven. Son mediaciones para explicar y la comprensión. ¿Ha tenido experiencia con la parte pública, con la escuela pública? Sí, he tenido la experiencia y he participado en estos momentos todavía por este ejercicio, esta experiencia que estoy teniendo en la política. He tenido que detener momentáneamente una investigación que tiene que ver, 2 investigaciones que tienen que ver, una, con el proceso, con las violencias con las que maestros y maestras ejercen ese proceso de aprendizaje-enseñanza, y el segundo es ver cómo incorporar este enfoque de género en los contenidos curriculares, cómo incorporar la igualdad y equidad de género desde las prácticas educativas dentro del aula. Y esto tiene esa visión integral. La educación, y el currículum dominicano así lo plantea, que tiene eso de positivo, yo lo reconozco, y es que es un enfoque histórico, cultural y sociocrítico, y qué bueno que se haga. Por eso hay que recurrir a las experiencias más próximas, a eso que se llama aprendizaje significativo, partir de las experiencias vividas, de que para trabajar la justicia hay que decir que aquí han habido procesos de impunidad, procesos de no al lugar. Eso es lo que es aprendizaje significativo. Además de la educación y de las políticas de equidad, usted ha dicho de manera muy clara también que en su posible gobierno erradicaría por completo el clientelismo. Sin embargo, muchos candidatos, inclusive en este trono, generalmente suelen ofrecer la erradicación del clientelismo como una propuesta de campaña, pero al momento de llegar se dan cuenta que en el ejercicio del poder hay ciertas limitaciones. Yo quisiera saber cómo le propone a toda la población lograrlo.
En el ejercicio del poder no hay esas atracciones. Esas atracciones las construyen hombres y mujeres que hacen el ejercicio, hacen de la política un puente para sus intereses personales. En esta propuesta de Alianza País, Alianza Electoral, boleta 26 A, B y C, nosotros, yo en mi condición de candidata y una vez ya vicepresidenta, estaría trabajando desde lo que realmente yo soy, educadora, socióloga, trabajadora social. Estaría trabajando y trabajaré por políticas sociales, políticas públicas en su diseño, en su planificación, en su ejecución, en su desarrollo, seguimiento y evaluación, con un enfoque de derechos humanos, con un enfoque de valores universales, con un enfoque de igualdad y equidad de género. De esta manera, las prácticas sociales, políticas, culturales, no estarán personalizadas ni individualizadas. Es un asunto de conciencia, de derechos, de disfrute, de colectividad, y es lo que nosotros estamos proponiendo. La historia de estos hombres y estas mujeres es una historia de justicia social, de haber estado en esos reclamos, en esos derechos fundamentales de hombres y mujeres. Profesora, y como estamos en la recta final, los partidos han estado haciendo la exigencia a la Junta. La Junta finalmente aprobó contar a mano y de manera electrónica el voto preferencial, pero Alianza País está entre las organizaciones que ayer pidieron a la Junta hacer extensivo este conteo a mano también al nivel municipal y congresual. ¿A qué se le teme con el sistema que bueno, la historia ha estado querido implementar? La historia en República Dominicana en estos procesos electorales es de una cultura, está plagada de inseguridad, de desconfianza, y que ha sido cultivada esa cultura desde las instancias de poder mismo. Y hay esa situación, esa falta de transparencia, se explica por esa falta de transparencia que ha tenido este mismo gobierno PLDista con este presidente reeleccionista, que él ha faltado a la transparencia. Él ha hablado lo que no ha cumplido, ha hablado mentira, ha planteado la no reelección, por ejemplo, y compró la reelección de la manera más rápida y más descarada posible, pero también ha falseado otras realidades en el área de la salud, en el mismo sector educación, en fin. Entonces, la transparencia está creada en el ejercicio de estos 4 gobiernos. Está creada también en el uso de los recursos. Por eso hay ese temor, pero hay temor también de carácter técnico. No ha habido el tiempo suficiente para absorber y para desarrollar toda una tecnología que requiere de una capacitación en el personal. ¿Tiene Alianza País y el servicio energético, que no lo tenemos todavía? ¿Tiene Alianza País la capacidad de tener representantes en cada uno de esos centros para el conteo humano? Estamos haciendo todos los esfuerzos posibles para este ejército de delegados y de delegadas. Son 16.000 colegios y se necesita un delegado o delegada y una suplente o un suplente. Estaríamos hablando de una 32.000 personas aproximadamente. El desplazamiento, los recursos para pasarse un día en esta actividad es todo un requerimiento. Así es. Pero bueno, nosotros sí decimos, y ya veo que sí que nos están oyendo, que somos la diferencia. Nosotros estamos planteando que la seguridad social es una garantía cuando hagamos una redistribución de la riqueza, y nosotros en ese sentido estaremos construyendo una sociedad dominicana diferente en la que quepamos todas y todas. Es posible en la boleta A presidencial marcando el 26. Es posible desde la boleta B marcando 26 en esa boleta de la municipalidad, del gobierno local. Y es posible marcando 26 en la boleta C para la congresual. Y nosotros le invitamos, amigos y amigas, y a ustedes también, a que es posible. Y nosotros estamos convencidos por nuestra trayectoria de hacer otra República Dominicana decente, honesta, libre, independiente y soberana. Gracias, profesora. Un placer tenerla por acá. Que le vaya muy bien. Así rapidito despedimos la participación de Mari Cantizano, candidata a la vicepresidencia por Alianza País. Nosotros nos vamos rapidito a un resumen de noticias y de inmediato continuamos con nuestro siguiente invitado. Es también candidato, pero en esta ocasión candidato a la presidencia por el PQDC. Así volvemos de inmediato.